Para empezar, ¿nos podrías contar un poco en qué te formaste y cómo fueron tus inicios en el arte urbano? Sí. Bueno, la verdad es que nunca estudié pintura, ni nunca estudié muralismo, ni nada de eso. Pero cuando terminé el colegio empecé a estudiar diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Estaba como más orientado al cine y eso, pero en el curso de ingreso tenía dibujo técnico y dibujo artístico, y ahí como que empecé a notar que me gustaba un poco, ¿no? Pintar y dibujar y expresar desde ese lugar, pero no sabía que era lo que realmente me gustaba, como que estaba, qué sé yo, experimentando, viendo. Y a los 20 años, como que ahí me pasaron un par de cosas en la vida no muy gratas, y como que tuve una especie de pérdida del sentido de las cosas, no sé, algo así, en donde tenía como que rever qué me gustaba, qué no, y qué tenía sentido para mí hacer para ocupar mi tiempo. Y cuando cumplí 20 años, una amiga me regaló 3 aerosoles, 3 Montana, de ahí de España, y que en ese momento encima estaba parada la importación en Argentina, entonces como que no había muchos de esos aerosoles, y bueno, me los regaló para mi cumpleaños y salí a pintar con unos chicos a la calle, como para probar algo y ver qué onda, y me pasó que, bueno, ahí me enamoré de eso, de no solo de pintar una pared, sino del momento de compartir eso con otras personas, o sea, tanto con otras personas que pintan como la gente que está en el barrio, y dejar algo ahí, todas las cosas que pasan en la calle, y eso me encantó. Entonces a partir de ahí empecé a buscar paredes por mi barrio, a juntarme con otras personas que pintaban, como tratar de moverme más para ocupar mi tiempo haciendo eso. Hasta que, sí, como a los 21 o 22, fue bastante rápido, ahí dejé la facultad, y, y nada, tenía como objetivo poder trabajar de pintar en la calle, pero no sabía cómo, la verdad. No tenía referencias, ni familiares, ni de mis amigos, ni de mujeres. Como que capaz tenía algunas referencias, pero eran hombres, y capaz gente que había pintado desde los 15, 14, 13 años en la calle. Y yo pensaba, ¿por qué yo no lo hice antes? ¿No? ¿Por qué a mí no se me ocurrió antes pintar en la calle? Después, con el tiempo, entendí que un poco pasaba por el hecho de, un poco no, bastante, por el hecho de ser mujer, de vivir en el barrio en el que vivía, de todo, ciertas cuestiones, digamos, en donde, eh, nada, las circunstancias no eran las mismas para mí como mujer y chica y menor y todo, de salir a la madrugada, buscar paredes, bla. Pero bueno, al mismo tiempo, como me rodeaba como muchos hombres, empecé como a pensar, bueno, yo puedo hacer lo mismo que ellos ya, o sea, absolutamente lo mismo. Y bueno, básicamente demostrarlo con la acción, con el pintar todos los días, y tratar de buscar el modo de que eso sea mi trabajo también. Entonces, como a los 22, 23, ahí dejé de trabajar de lo que venía haciendo y qué sé yo, y me puse a trabajar de los murales, y como que a partir de ahí fue bastante rápido. Siento que tuve mucha suerte también, Aprendiste así en porque la calle, ya sí, directamente. sí, 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 en la calle siempre. Y tenías que medio esconderte quizás porque pintabas con aerosoles. ¿Sabes que no? Porque, o sea, yo creo que en Latinoamérica en general, ¿no? O sea, puedo hablar de mi barrio, que es donde empecé a pintar, en Villa Tesey, pero en Latinoamérica en general hay como cuestiones menos burocráticas, como menos problemas para pintar en la calle. Yo creo que es bastante libre, bastante fácil. Incluso me ha pasado muchas veces de estar pintando y que pase la policía, y que en vez de tirarte mala onda, que sea al revés, como que te digan qué bueno que está, cuándo lo vas a terminar, no sé, lo que sea. Eh, Porque eso, hay como una libertad bastante grande. Además, yo siempre pinté como, no sé, nunca pinté trenes ni otras cosas en donde sí, como que corres más el riesgo, ¿no? De que te Sí, son vean o lo quizás que más sea, de mobiliario. hacerlo de otra manera.
como que acá yo, no sé, o pintaba en lugares como más libres, como puede ser una fábrica o el costado de un supermercado, ¿no? De un mercado grande, ¿no? Como paredes que estaban medio deterioradas, entonces la gente, digamos, lo aceptaba súper bien el hecho de intervenir esas paredes, de darle color, de darle forma, y después siempre como en casas, o sea, tocándole el timbre a las personas, preguntando si podía pintar ahí, entonces era como que yo ya tenía un permiso y como nunca se necesitaron muchos permisos, la verdad, para pintar. ¿Y Así cuando que fue pintaste, bastante fácil. ¿Y cuando pintaste en Europa, sí necesitaste permisos? Sí, claro, la primera vez que viajé a Europa, viajé a pintar a Italia, a Inglaterra, creo que Holanda y España. Y me pasó eso, ¿no? De encontrarme con otra situación muy, muy diferente. Papeles firmados para pintar una pared. Yo decía, ¿quién lo firmó? ¿Viste? No entendía como esa burocracia. Incluso me puse a pensar muchas veces que agradezco haber nacido donde nací porque tal vez si hubiese tenido como más complicaciones para hacerlo, no sé si me hubiese dedicado realmente a pintar en la calle. Yo creo que en Europa y bueno, estuve en Vietnam también, digamos, un sistema económico y político totalmente diferente, ahí también era como mucho más complejo pintar en la calle. Yo creo que acá en Latinoamérica en general es como bastante más fácil. Sí. ¿Y qué técnicas utilizas para pintar? Yo pinto con las dos cosas, con aerosol y con pincel, pero sobre todo con pincel. Me gusta más y pincel y rodillo. Y creo que además es más barato, primero que todo, es mucho más barato. Y a mí me pasa que me cuesta mucho definir los colores antes de ir a pintar una pared. Entonces me gusta tener los colores básicos, o sea, los colores primarios, blanco y negro, y ahí yo poder hacer los colores en el momento y no sé, siento como que me da más libertad pintar con pincel y con rodillo. ¿Cuáles son los preparativos que haces para pintar en estos muros estas imágenes tan grandes? ¿Decís el proceso antes de ir a pintar una pared? Sí, sí, el proceso, correcto. Eh, a mí me gusta como, yo casi siempre voy como con un boceto lineal, eh, nada más que la línea y capaz algunas referencias de color, pero no me gusta como atarme a una imagen, ¿no? Como no me gusta copiar exactamente, no sé, como que me gusta improvisar también, sea desde el color o sea desde la forma cuando estoy en la pared. Hay ciertos proyectos que como son muy grandes y se gestan con mucho tiempo de anticipación y qué sé yo, ahí trato de hacer un boceto más bien cerrado para que lo vea el cliente y también para acelerar los tiempos, ¿no? Porque hay cosas que está buena, no sé, que está bueno preverlas para no estar, no sé, muchos días. A mí me pasa que llego hasta los 5 o 6 días de pintar un mural, aunque sea grande, porque si no después ya me empiezo no sé, a aburrir o ya quiero Necesitas empezar cambiar. otra pared. Mm. A veces cuesta, ¿no? Pero decidir cuándo has terminado el dibujo, como que siempre hay algún detallito que podrías, Siempre, ¿no? siempre, siempre, Y siempre, pero dentro de este arte hay dos tipos de opiniones en cuanto al arte urbano y al graffiti, ¿no? Hay gente que dice que el arte urbano quizás es heredero del graffiti y hay gente que lo quiere completamente separar. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Cuál es tu opinión? yo creo que, o sea, a mí me cuesta encontrar una palabra para definir esta actividad que ponele que se puede llamar, no sé, tal vez lo que yo hago, que no son letras, que no tengo un seudónimo, que es bastante legal, digamos, el trabajo que hago, que podría encasillarse en arte urbano o muralismo o street art, no sé, yo
nunca digo street art porque hablo en español, digamos, hablo en castellano, pero, pero incluso creo que el término, a mí cuando me preguntan qué hago, yo digo pinto en la calle o pinto paredes, porque, o sea, hasta creo que ni siquiera sé si es un mural lo que hago, desde la terminología de muralismo, ¿no? Lo que significa el muralismo o lo que significó en sus inicios, ¿no? El fin con el que se hacía, ¿no? Que era mucho más político y nada, otro contexto. Entonces yo creo que para mí está bueno como pensarlo, replantearlo, pero creo que todavía no hay como una terminología, capaz que no la haya nunca, como con ciertas cosas, pero a mí no me gusta como hacer tipo esa separación tan tajante o decir el graffiti es esto, es lo real, es lo que pasa en la calle y lo otro, no sé, es como que es, para mí son expresiones que se dan en el espacio público, expresiones artísticas, por así decirlo, no sé, que se dan en el espacio público. Entonces, si nos ponemos, qué sé yo, tajantes con la etimología de la palabra graffiti, hasta graffiti podría ser una escultura en la calle o cosas así, como que a mí me gusta pensarlo como intervenciones urbanas. Eh, Al fin y al cabo, las calles y el espacio público creo que son como un reflejo de quiénes somos y eso se va transformando todo el tiempo y tiene que cambiar todo el tiempo, ¿no? Como es la calle en sí. Así que, no sé, yo no, ni siquiera lo puedo definir.